Buen día, chicos y chicas de zoología. Pues continuamos con los protozoarios. Ya quedó claro, creo, que este asunto de la taxonomía es fuerte. No hay una que sea definitiva, por supuesto. Así que seguramente estarán surgiendo nuevas propuestas con nuevos estudios de la taxonomía. Por cierto que para los protozoarios no me ubico. ¿Cómo será la técnica para capturar una especie en particular, para tener el cultivo de una especie en particular y luego extraer el DNA y todo esto para hacer los estudios moleculares correspondientes? Ha de ser un trabajo bastante amplio, pero bueno, ustedes en sus otras clases podrán resolver tal vez esas cuestiones. Aquí hay un cuadro de la diversidad del número de especies animales y los protozoarios pues están aquí en estos colores, la apicomplexa, muy poquita, el ciliófora, ¿no? Otros protozoarios que están aquí. Y bueno, pues como ven aquí están representadas como pocas especies. Se propone que el número de especies de protozoa pues sea mayor, dado que pues todavía faltan bastantes estudios de cualquier grupo, pues hay una cantidad fuerte de especies que se siguen describiendo año con año, y de los protozoarios pues un poco sucede así. Me refiero un poco porque en realidad en países como el nuestro faltan muchos investigadores que se dediquen a la taxonomía de protozoarios, así que sospecho que a nivel mundial pues no son muchos los que están produciendo realmente ese tipo de cuestiones. Pero bueno, eh, se plantea que el número puede ser mayor, sobre todo también por las cuestiones de parásitos que pudieran estar en diferentes especies que pues hasta ahora, si apenas se conocen otras especies, no sé, de artrópodos, ¿no? De chapulines, de qué sé yo, pues ahora las especies parásitas que éstas tengan, pues no se conocen. Pero bueno, pueden ser un número importante más de especies que se tengan. La definición de especies también en los protozoarios pues es difícil como en otros grupos, así que esa es otra dificultad adicional. Bueno, ya hemos mencionado en una de las clases pasadas que es importante el tamaño. Por cierto que están en inglés, ya verán, ya vieron estas diapositivas. Ustedes no vayan a estar poniendo los nombres en inglés como algunos me han puesto en los exámenes algún día. Están en inglés pues simplemente porque no las quise pasar a español. Eso es todo. Pero bueno, miren ustedes. La mayoría de los protozoarios está entre estas medidas, ¿no? 0.3 milímetros todavía sigue siendo un tamaño pequeño, llamémoslo en general, ¿no? Pero, pues bueno, un tamaño mayor conlleva una dificultad por aquello de la relación superficie-volumen, que aquí está muy bien ejemplificada. Un protozoario de 0.5 milímetros, que ya es de los grandes, digamos, tiene una relación superficie de volumen de 480.000. Bastante grande, por supuesto. O sea, hace que tiene una cantidad amplia de superficie por cada unidad de volumen, ¿sí? Y cuando va subiendo, como se ve, rápidamente esta relación se va haciendo más grande, más, ay, perdón. Este número, esta relación se va haciendo más pequeña. Cuando mide 2 milímetros, la relación se redujo a 3. Entonces hay poca superficie en relación a su volumen. 3 unidades de superficie por cada unidad de volumen que tiene.
Y cuando llega a los 5 milímetros, que es casi los milímetros máximos, ¿no? Aquellos protozoarios que de plano son muy grandes, pues la relación superficie-volumen es de 0.5. Han existido, ahora no, pero hay fósiles de foraminíferos que son más grandes y bueno, al rato vamos a ver precisamente una foto y comentamos al respecto. Pero pues por esto mismo, ¿verdad? La relación, la mayoría de los protozoarios están entre estos tamaños y muy pocos pues en estos otros tamaños. También hay que mencionar que cuando un protozoario es fuera fotosintético o sea fotosintético, cuando hay pocos nutrientes en el medio, resulta ser que su tamaño es más pequeño. Dirán, pues hay poca comida, pues también es más pequeño. Bueno, puede que sea cierto, pues es verdad. Pero también eso se da porque mientras más pequeño sea, tiene más superficie para alimentar a un volumen, ¿sí? Y dadas las pocas cantidades de alimento que hay, ¿sí? Las especies, no solamente de protozoarios fotosintéticos, sino de fitoplancton en general, las especies son muy pequeñas. Así que en lugares del mar, volvemos al mar, en donde las cantidades de nutrientes son pocas, el fitoplancton es pequeño, muy pequeño. Entonces, imagínense, el fitoplancton muy pequeño se lo tiene que comer un protozoario pequeño, que a su vez se lo come tal vez otro protozoario, que a su vez se lo come a lo mejor un copépodo, ¿no? O un crustáceo muy pequeño ahí en el mar, ¿no? Y que a lo mejor ya se lo va comiendo un pececito, etcétera, etcétera. Entonces las cadenas de la alimentación en ese tipo de ambientes son relativamente largas. Digo relativamente porque no pueden ser muchos eslabones. De eslabón a eslabón, lo saben desde tercero de secundaria, se pierde mucha energía y entonces no puede haber muchos eslabones. Pero esas son de las cadenas más largas, alrededor de 7, 8 eslabones, mientras que en lugares del mar donde hay gran cantidad de nutrientes, en las urgencias se acordarán, ahí el fitoplancton es muy grande. Y ese fitoplancton grande puede ser comido directamente por copépodos o hasta inclusive por peces. Entonces ahí las cadenas alimentarias son bastante más cortas. 3 eslabones les basta para estar en un animal de tamaño grande, ¿no? Y entonces, pues ahí resulta que no solamente hay más nutrientes y más fitoplancton, sino que las cadenas van siendo más productivas, es decir, con pocos eslabones no se pierde la energía de eslabón a eslabón y entonces pues alcanzamos a pescar nosotros, pues no sé, anchovetas, anchoas, que están comiendo pues apenas en el segundo nivel trófico o tal vez el tercero y se aprovecha pues más la energía. Pero todo eso es relacionado con el tamaño que tienen los protozoa, que tienen el fitoplancton. Después de las vacaciones como que pierdo la costumbre de la clase y me equivoco mucho. Pero bueno. Eh, por otro lado, otra idea es que en los protozoarios hay una cantidad de organelos diferentes. Ya lo he repetido varias veces. Y no solamente hay organelos que son únicos para los protozoarios, sino que los mismos organelos, digamos, típicos de las eucariontes, están diferentes. Este aparato de Golgi es de un protozoario y tiene más cisternas que las que comúnmente tiene una célula eucarionte animal, nuestra.
La estructura celular ya de los reinos superiores, arriba de los protozoarios, los animales y demás, la estructura celular ya va siendo más uniforme, ¿no? Ahí lo que da las diferencias pues son los tejidos y otra serie de cosas, pero la estructura celular es relativamente uniforme en todos los animales. Pero en los protozoarios es distinta, hasta inclusive en cómo se presentan los organelos, digámoslo así, típicos de las células eucariontes. Así que entonces, repito, ahí hay una amplia diversidad entre los protozoarios. Pero bueno, todo eso va en relación con que son unicelulares. Sí, unicelulares, pero muy diversos en esa célula. En una sola célula tienen que hacer todas las funciones de un organismo, todas sin excepción, incluyendo que algunos tienen funciones complejas cuando son parásitos y ese tipo de cosas y que vimos tiene diferentes formas del organismo, pasa por diferentes etapas en su ciclo de vida. Hay algunas pocas que son coloniales. Bueno, las células también son mucho más complejas que las células normales animales. Pues sí, porque precisamente en una sola célula tienen que cumplir todas sus funciones, mientras que las células de los animales pues son especializadas para una función. Y típicamente se han caracterizado por la manera en que se mueven. Así, con este criterio, pues están los flagelados, que tienen flagelos. Sin embargo, ese no es un rasgo ya taxonómico, formal, es decir, no es parte de la taxonomía. El grupo flagelados, pues ya fue desde hace bastantes años, bueno, no tantos, pero sí ya pasaron, ¿no? Ahora los flagelados están pues en varios grupos. Los ciliados, eso sí, los ciliados se conservan, es un grupo que todavía existe y que, bueno, pues ese sí, se conserva el grupo. Y los arcodarios, aquellos que tienen movimientos ameboides con sus pseudópodos, pues ese es el que menos se ha eh, eh, mantenido, que está partido en muchos fila, que ya hemos estado mencionando varios ejemplos en la clase pasada. Pero bueno, pues todavía es común hablar de los ciliados, claro, de los flagelados y sarcodarios, pero entiéndase que ahí hay muchos grupos, principalmente en sarcodarios y en flagelados. Pero bueno, así que este es una amiba, un típico sarcodario, que ya estuvimos viendo sus fotografías, sus videos, nos podemos dar una buena idea de cómo es una amiba de este tipo. Y entonces, bueno, pues ya hay varias características que hemos visto. El ectoplasma, que es hialino, ¿se acuerdan? El endoplasma o la parte interna, que es granuloso. También tiene vacuolas que expulsan el agua, vacuolas contráctiles, ¿no? Tiene una gran cantidad de vacuolas por otros lados, muchas de ellas son vacuolas alimenticias, o sea, que llevan el alimento. Otras serán vacuolas digestivas, ¿sí? La diferencia entre estas vacuolas, la alimentaria y la digestiva, es que la digestiva ya se juntaron los lisosomas. Repasen esta cuestión desde seguramente segundo de secundaria. Y esos lisosomas pues llevan las enzimas para que se realice la digestión, por eso son vacuolas digestivas y de esas hay en general muchas y puede haber de otros tipos. Y bueno, la forma en que se mueven esos arcodarios pues es con pseudópodos. Aquí están algunos pseudópodos. Y estos pseudópodos pues a veces son pocos, como en este caso. Aquí se ve muy claro el ectoplasma y el endoplasma, ¿no es cierto? A veces son muchos esos pseudópodos, pero como quiera, bueno, como aquí, ¿verdad? Que son muchos. Como quiera que sea, el pseudópodo está eh, siendo
expulsado, movido, prolongado por el propio citoplasma. En el propio citoplasma, hay toda una serie de proteínas que forman el citoesqueleto y otros elementos que forman el citoesqueleto, principalmente microtúbulos, y esto está haciendo que se forme el ectoplasma y el endoplasma, es decir, en uno y en otro el citoesqueleto tiene una estructura diferente. eh, el ectoplasma puede cambiar a ectoplasma y al contrario, y en una célula de este tipo en donde esté pues sacando su pseudópodo, ¿sí? Pues va a suceder que aquí donde se está prolongando el pseudópodo hay una capa hialina un poco más gruesa, como se ve aquí, ¿cierto? Hay una capa hialina todo alrededor, sí, pero aquí por donde se va expulsando, por decirlo así, prolongando el pseudópodo, pues es más gruesa como se ve. Y el cambio que hay entre ectoplasma y endoplasma hace que éste fluya. Ya en uno de los videos vimos ese flujo del citoplasma bastante claro. El punto es que, por supuesto, aquí hay una direccionalidad de este eh, proceso, es decir, la amiba, de alguna forma, si aquí está su alimento, si este fuera un protozoario, no alcanzo a ver bien ahí la figura, pero si esto fuera un protozoario, pues va a estar prolongando los pseudópodos hasta envolverlo, ¿no? Y hasta, pues, prácticamente engullirlo, fagocitarlo más bien, ponerlo en una vacuola fagocítica o alimentaria también sería. Y entonces, bueno, pues vamos, este movimiento tiene direccionalidad, ¿verdad? Además, pues si la célula, la amiba se quiere mover hacia un lado, pues obviamente va a estar haciendo este proceso con esa direccionalidad. Las amibas, dijimos, tienen una fototactismo negativo, ya hablamos de eso, fototactismo negativo. Y eso quiere decir que en general están hacia donde haya menos luz y entonces quiere decir que de alguna forma pues perciben en dónde está la luz, dónde hay menos luz, si fuera hacia acá por ejemplo, y entonces bueno pues el proceso va a tener esa dirección, ¿no? Y bueno, pues igual en otras clases verán o podrán ver cómo es que molecularmente se dan estas regulaciones y esos procesos. Pero nosotros lo dejamos hasta aquí. Y entonces, bueno, pues podemos ver estas amibas que tienen estas formas. En algunas ocasiones la amiba está bastante redonda. En otras ocasiones, pues hay pocos pseudópodos y bueno, si está tratando de capturar alguna cosa, pues tendrán pseudópodos de esta forma. Por cierto que eh, esos videos están fabulosos. Consíganse alguno bueno de una amiga fagocitando un paramecium, una cosa así, y nos lo comparten, o alguna otro protozoario comiéndose a otro. Y bueno, pues es interesante. Pero ahorita viene al caso esto porque aquí se están formando dos pseudópodos bastante amplios, ¿no? Para este asunto de la fagocitosis. Pero bueno, ahí están los pseudópodos que son de varios tipos, como se ve. Estos pseudópodos gruesos se denominan lobopodios, que son el primer caso, que es entonces como este de aquí, que puede servirles para fagocitar. Aquí también está la figura y cómo lo termina engullendo, fagocitando. A mí me es muy interesante, me llama mucho la atención cómo es que la membrana, decía yo en otra ocasión también, tan delgada, tan pequeña y además fluida, es un líquido prácticamente, un fluido, pues puede
contener, mantener esa estructura celular, ¿no? Hacia el interior, cuando es tan delgada y tan fluida, ¿no? Y luego todavía aquí se pega y se fusionan las membranas de esta parte, pues, para dar una parte externa, una región externa, y el resto de las membranas, pues, forman una vacuola que se queda aquí adentro. Eso a mí, entre tantas cosas que tiene la biología, pues me llama mucho la atención. Se me hace muy, por decirlo así, increíble, ¿no? Pero bueno, esos fueron los lobopodios. Y estos de aquí son los filopodios. Esta es una amiba testada. Y entonces, bueno, como ven, estos filopodios terminan en punta. Aquí se observan bastante claros, filopodios. Ujú. Y el siguiente tipo se denominan reticulopodios. Esos reticulopodios se llaman así porque hacen alusión a esta retícula que hay entre los pseudópodos entre varias células. O sea, se fusionan entre varias células. O sea, se pierde la división entre un individuo y otro. Los pseudópodos se juntan, se fusionan, se anastomosan, sería la palabra más apropiada, y forman una especie de retículo. ¿Sí? Aquí hay una imagen de un foraminífero, es un sarcodario, bueno, una amiba, un tipo de amiba, de esos grandes tipos que les menciono, como en un nombre ya informal. Pero bueno, el punto es que tiene una concha prácticamente y tiene agujeros esa concha. Se notan, creo yo, algunos de ellos aquí. Y por esos agujeros salen pseudópodos muy delgados, como se observa, ¿no? Y pueden llegar entonces también a formar reticulopodios con otros organismos. Bueno, y pues eso es estos nombres. Por cierto que entonces, fíjense ustedes, estos foraminíferos son de los protozoarios más grandes, creo yo es el más grande que se ha observado, un foraminífero fósil como de este tipo, eh, alrededor de 8 o 10 centímetros, no sé cuál sea exactamente el más grande, pero ya 8 centímetros es muy grande. Y son aplanados, bastante aplanados, ¿no? Para tener ese tamaño, pues sería mucho más difícil, prácticamente imposible que sea como una pelota, globoso, pues no, sería un volumen extraordinario, ¿no? Pero sí, 8 centímetros y conste que en esos 8 centímetros pues hay una parte de material que no es vivo, que es la concha, ¿no? Y que entonces pues ya se le resta volumen a ese citoplasma, ¿no? Y luego resulta que por todo ese foraminífero están saliendo reticulopodios, que son muy delgados. Y entonces todas estas prolongaciones delgadas aumentan la superficie, ¿de acuerdo? Y entonces por eso puede haber foraminíferos y protozoarios más grandes de 5 milímetros, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es el truco por el cual, digamos, los foraminíferos pudieron alcanzar en otro tiempo tamaños muy grandes. Actualmente, pues estos son los foraminíferos o algunos ejemplos de foraminíferos que podemos encontrar en una muestra. Cuando íbamos a Veracruz, siempre les decía al pasar por el puerto, ¿no? Aquí hay una serie de piedras en la playa, se me fue el nombre, de escolleras que son para pues, tratar de controlar ahí la dinámica de las playas. Y sobre esas piedras, que el humano ha puesto ahí a propósito, una especie de muelles, ¿no? Este, hay unos organismos de los anélidos, unos gusanos, que forman sus tubos de arena.
y el tamaño de arena que escogen coincide con muchos foraminíferos. Así que, pues siempre decía yo que los íbamos a buscar, jamás los fuimos en realidad a buscar. Por una u otra cosa se hacía tarde. Y pero bueno, alguna vez, ya no recuerdo cómo, sí los conseguí, no sé si yo mismo fui, creo que sí, hace pero décadas, un buen pretexto, ¿no? Para ir a Veracruz. Y entonces sí conseguí mis tubitos ahí de los anélidos y solamente el deshacer la arena del tubito y no sé, una tercera parte, bueno, no, tal vez no tanto, pero bueno, de todos esos granos de arena, una buena proporción eran foraminíferos que pueden tener muchas formas, ¿no? Pero pues todos estos son de ese tipo. Hay eh, estudios amplios sobre los foraminíferos. Un día unas alumnas, unas compañeras suyas me dijeron que va a ir usted con su otro grupo de Zoología 1 a el Instituto de Ciencias del Mar, ¿no? Pues que sí. Y dice, podemos ir porque queremos tener unas claves de foraminíferos. Y le digo, ¿estás segura? Sí, bueno, ándele pues. Y entonces, solicité que pues nos diera una plática y el laboratorio de los foraminíferos, porque ahí pues varios laboratorios nos recibían, que hay bastantes por cierto. Y entonces, pues ya se dieron cuenta de cómo es el trabajo con foraminíferos. Es bastante fuerte de estar ahí viendo precisamente muestras de arena y sacando los foraminíferos. Y luego le digo a la chica que nos atendió, dice, oye, ¿por qué no les muestras las claves que hay para foraminíferos? ¿No? Y me dice, bueno, está bien. Va a un estante, lo abre y de un lado a otro del estante eran, no sé, como unos 10 volúmenes gruesos. Dice, aquí están. Y no crean que eran 10 volúmenes de la misma guía, no. Toda la clave eran esos volúmenes, ¿no? Así que yo ya más o menos lo sabía, pues, pero nunca la había visto tan grande de todas maneras y le digo a las chicas, pues ahí está, ¿por qué no la copian toda, no? Claro, obviamente, pues no tenían la culpa, no se daban la idea de qué tan amplio era sacar una copia de una guía de foraminíferos, pero pues así es la cosa de amplia, ¿no? Y por cierto que con esta concha los foraminíferos pues se hacen fósiles, son fósiles también, y las especies de determinadas épocas eh, son indicadoras de petróleo, de probabilidades de encontrar petróleo. El Instituto del Petróleo en México tiene laboratorios de foraminíferos y bueno, pues eso ha existido desde hace mucho tiempo. Total que ahí están los foraminíferos con sus reticulopodios. Y unos tipos muy, muy especiales de pseudópodos son los axopodios, que solamente están en aquellos heliosuarios que ya hemos platicado. Creo que ya han visto varias fotos, bueno, pues aquí hay otra, y que son estructuras bastante, bastante lineales. Aquí hay una figura tratando de representarlos. Lo ponen un poquito exagerado para que se vea que hay citoplasma alrededor de unas estructuras que están aquí, no sé, a manera de varillas, ¿no? Y que se meten aquí hacia el citoplasma, de hecho se meten hacia el centro, bueno, acá lo vemos. Este es el corte de un heliosuario, este es el centro del heliosuario, y de aquí van saliendo los mismísimos axopodios, bueno, los ejes de los axopodios, que pueden ser muchos, por supuesto. Y este es un corte de un solo axopodio. Todos estos de aquí son microtúbulos. Tiene entonces infinidad de microtúbulos y hace esto el eje del axopodio.
Ustedes dirán, bueno, ¿y todos estos asuntos de los reticulopodios, filopodios, que son delgaditos, y ahora estos pseudopodios que tienen muy poquito citoplasma alrededor de un eje, pues estos para qué sirven? Bueno, pues estos protozoarios se alimentan de cosas muy pequeñas como bacterias. Y estos reticulopodios y axopodios hacen una especie de red para capturarlas. Son tan delgados estas estructuras que la fagocitosis no se realiza en estos sitios porque pues es muy delgado. Hagan de cuenta que esto es una banda también ahí de las maletas del aeropuerto, una cosa así. Es móvil y entonces conducen el alimento hacia lo que es el cuerpo del protozoario y aquí entonces sí se realiza la fagocitosis. Eso entonces ayuda en la alimentación. Estas estructuras también ayuda a que no se hunda. ¿Se acuerdan aquello de que pues deben de flotar? Y bueno, todas estas prolongaciones también les ayudan. Los foraminíferos que estamos viendo que tienen concha, pues sí, algunos viven en el fondo, esos no tienen problema para flotar, pero hay otros que son planctónicos y que entonces, pues serie de prolongaciones, estos reticulopodios, pues les sirven para mantenerse a flote también, aparte de alimentarse. Así que esos son bastante interesantes todos estos tipos de lobopodios. Están también los esqueletos. Bueno, aquí les dicen esqueletos. No me gusta a mí llamarlo así, porque un esqueleto es aquello también con lo cual se mueve, como nuestro esqueleto, ¿no? Que está unido con los músculos y provoca el movimiento. Esto es simplemente una cubierta, una especie de concha, que en estos casos, pues en general se le llama teca o loriga, como decía uno de sus compañeros también, tiene varios nombres, ¿no? Aquí está una teca, ¿no? Y aquí están los pseudópodos de una amiba, tal vez el género sea Arcela, y aquí está el resto de la amiba aquí adentro, ¿no? Estas cubiertas pueden estar hechas con quitina, con carbonato de calcio, como en los foraminífera, que en general ahí también se les llama conchas, o de sílice, como en el caso de los radiolarios, ¿no? También hay elementos de proteínas, bueno, de proteínas. La quitina es un carbohidrato y en otras ocasiones, pues esos elementos de proteínas y quitina, pues hacen las veces de resistol, de cemento para pegar los granos de arena que la propia amiba pues va escogiendo y bueno colocando aquí en su cubierta, ¿verdad? Entonces pues hay varios tipos, muchos amibas son de este tipo, ¿no? Que tienen varias porciones, como esta de aquí pues, eh, y bueno, los foraminíferos ya los vimos y ahorita vemos los radiolarios. Aquí está un ejemplo de estas tecas, ¿no? Del proyecto Agua. A mí me encantan esas fotos del proyecto Agua. Claro que hay otras muchas también. Eh, no sé si a final de cuentas lo lograron encontrar o algo, pero bueno, vale la pena. Esta es una foto de Arcela, una amiba que se nota como una dona, uno diría una donita aquí en la muestra, pero bueno, esta muestra es del propio laboratorio que alguna vez observamos y rescaté la foto, ¿no? Ahí en la escuela. Estas muestras son de Juriquilla, de la presa Juriquilla, creo que ya les había dicho. Y bueno, pues ahí la verdad es que tenemos un buen eh, campo de exploración de los protozoarios ahí mismo, ¿no? Cualquier florero casi puede ser luego un buen campo de exploración. En el transcurso de todos mis años de maestros, que he puesto muchas prácticas hasta en preparatorias, pues resulta que algunas muestras salían bastante bonitas, ¿no? Pero bueno, ahí está el punto. Ah, miren,
Otra vez los foraminíferos, ya se los había yo empezado a platicar. Esta es la concha de un foraminífero. Las conchas en general tienen diversos elementos que se van repitiendo, ¿sí? Y alguno de ellos es el más chico, como en este caso, que es, digamos que la concha original, la pequeña, de dónde surgió todo el resto del foraminífero. Y cuando el animalito, el protozoario, va creciendo, pues entonces va añadiendo otro lóculo y otro lóculo cada vez más grandes, y así se la va llevando añadiendo lóculos, pero pues bueno, los añade no a tontas y a locas como se diría, sino que van teniendo una forma y un acomodo regular para cada especie. Así que cada forma de concha pues es para alguna especie en particular. Pero estos son entonces los foraminíferos. La mayoría, gran mayoría son marinos, y estos son radiolarios. Se ven claritos como de cristal porque son de sílice. Estos también son marinos, la gran mayoría. Y resulta que en algunas zonas del océano, de muy al centro de las cuencas oceánicas, todos los lodos que están a profundidad son lodos de radiolarios. ¿Por qué? Porque son lugares con más de 4.000, 5.000 metros de profundidad, donde el carbonato ya se disuelve, se acordarán de eso. Y entonces, bueno, pues quedan solamente lodos de sílice, con muchos radiolarios y también diatomeas que tienen cubiertas, se me va el nombre, de sílice. Y bueno, pues también hay lodos de foraminíferos en lugares del mar que tengan profundidades menores y que el carbonato de calcio no se, no se deshaga. Además que estén lejos de los continentes para que el sedimento que va por los ríos y demás, pues no se mezcle con todo, con los foraminíferos, y hay lodos entonces casi de puros foraminíferos o de puros radiolarios y diatomeas. Pues bien, nos fue el tiempo. Continuaremos la próxima vez. Creo que me estoy atrasando un poco en las clases, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hasta la próxima.